¿Me puedes ayudar, por favor? Un momentito. Today you're learning to conjugate the verb poder with chunks instead of a conjugation table. Bienvenido a Spring Spanish. Yo soy Paulísima. Empecemos. Número 1. Conjugación para yo. Puedo. ¿Puedo? You can use this to request permission. It's similar to may I? ¿Puedo? ¿Te ayudo? No, gracias. Yo puedo sola. Yo puedo sola o yo puedo solo if you're a man. I think I would only use this if I was math, because otherwise I would always accept help. No tengo nada que probar. ¿Le puedo ayudar en algo? No, gracias. Nada más estoy viendo. Le puedo ayudar en algo is a chunk that you'll definitely hear when you're shopping in a Spanish-speaking country. Ay, no, estoy demasiado cansada. Ya no puedo más. We use no puedo más when we give up. When you're super tired, you're exhausted. No puedo más. Número 2. Conjugación para tú. Puedes. Puedes. ¿Puedes ayudarme con algo? Sí, claro. ¿En qué? Tú puedes. Tú puedes. This is a classic phrase that you can use to cheer someone up. No puedo. Sí puedes. Tú puedes. Amor, hoy es mi presentación. Suerte, mi vida. Tú puedes. Número 3. Conjugación para él o ella. Puede. Él, ella o ello puede. ¿Quién puede ir a recogerme al aeropuerto? Yo no puedo, pero mamá sí puede. O si no, también Josecito puede. Disculpe, ¿se puede llevar en el carrión un perfume de 100 mililitros? Sí, sí se puede. Esta también puede ser una frase de ánimo, como para usarla en un encuentro deportivo, por ejemplo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Bueno? ¿Bueno? Ay, no puede ser. Pau, ¿me aceptas una salida a cenar? Puede ser. Número 4. Conjugación para nosotros. Podemos. Nosotros podemos. Podemos hablar. I don't think anyone wants to hear this phrase. Paulísima, ¿podemos hablar? Gracias por llamar al servicio de atención al cliente. ¿Cómo le podemos ayudar? Quiero saber si me puedo cambiar de plan. ¿Podemos cambiarnos de mesa? Sí, claro. Número 5. Conjugación para ustedes y ellos. Pueden. Pueden. It's the same conjugation for both. We will know by context. So many of you have gotten all the way to this point and haven't subscribed to the channel yet. ¿Pueden creerlo? So do it right now. Sigo sin internet. Los del internet no pueden venir sino hasta el lunes. ¿Y te dijeron a qué horas pueden venir? No, me dijeron que no me pueden dar una hora exacta, solo que pueden venir entre 9 y 4. If you live in Mexico, you'll probably hear that phrase. Me dijeron que no me pueden dar una hora exacta too many times, especially when dealing with service providers. ¿Me pueden hacer un favor? Like this video and share it. Compártelo con alguien que se pueda beneficiar de este video. ¿Podemos hacer la junta el viernes? No, cualquier día menos el viernes, porque los de ventas no pueden.
¿Ustedes qué día pueden? Los de ventas no pueden. Ellos no pueden. Remember that ellos and ustedes have the same conjugation. Pay attention. ¿Podemos hacer la junta el viernes? No. Cualquier día menos el viernes, porque los de ventas no pueden. ¿Ustedes qué día pueden? Nosotros podemos los miércoles y los jueves. Número 6. La tabla de conjugación. Ahora, para los que les gusta. Yo puedo. Yo puedo sola. Tú puedes. ¡Tú puedes! Él, ella puede. Cada quien ayuda como puede. Nosotros podemos. ¿Cómo podemos ayudarle? Ustedes pueden. ¿Pueden creerlo? Ellos pueden. Si ellos pueden, nosotros podemos. Continue learning to conjugate more important Spanish verbs in the playlist that we've created just for you. Check it out.